Buenas tardes, yo soy Moisés Labrador, soy especialista en alergia e inmunología y trabajo en la sección de alergia del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Desde el inicio de esta pandemia hemos sido reclutados y estamos en una planta del hospital que se dedica a ver COVID. Y me han encargado que os hable de la fase inflamatoria de la COVID-19, visto que ya sabemos todos la parte, digamos, de la fase viral. Realmente, comenzando un poquito de introducción, vamos a hablar un poco de la inmunopatología de las infecciones por los coronavirus humanos altamente patogénicos. ¿Qué son estos coronavirus? Pues estos incluyen el primero que conocemos, que fue el responsable, el SARS-CoV, que fue el primero que se describió en el año 2002, a finales del año 2002. Después tenemos el responsable del MERS, que se describió sobre todo en Oriente Medio a finales del año 2012, y el que se inició en la provincia, en la ciudad china de Wuhan, que es el SARS-CoV-2 y que se ha convertido en una pandemia mundial desde diciembre del 2019. Lo más importante que tenemos que comentar es que la mayoría de los pacientes van a desarrollar una respuesta inmune protectora que consigue eliminar el virus y que de estos tres coronavirus se calcula que llegaba a ser en el 66% en el caso del MERS, pero que llega hasta entre el 90 y el 95% en la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, un grupo minoritario de pacientes, que realmente todavía no sabemos exactamente, pero que pensamos que oscila entre el 5 y el 10% y que llegaba hasta el 34% en el caso del MERS, desarrollarán una respuesta inmune disregulada frente a estos coronavirus que pensamos que es la que provoca la elevada morbimortalidad que estamos observando. Los mecanismos inmunopatológicos de esta respuesta no los conocemos completamente, a pesar de que se han desarrollado modelos animales y llevamos años de investigación, pero sí que sabemos que incluyen, por un lado, un efecto citopático directo del virus en el pulmón, evasión del virus del propio sistema inmune y una respuesta inmune disregulada que llamamos tormenta de citocinas, que tiene unas características similares a dos enfermedades que conocíamos previamente, como son el síndrome de activación macrofágica o la linfohistiocitosis hemofagocítica, que tenemos las iniciales en inglés de SHLH o MAS para el síndrome de activación macrofágica. Se han desarrollado ya, a pesar de que llevamos muy poco tiempo de evolución, modelos de inmunopatología. Entonces podemos decir que el sistema inmune, cuando se enfrenta a infecciones por coronavirus altamente patogénicos, puede hacer lo que hemos dicho, una respuesta inmune protectora. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando esta respuesta inmune es eficaz, la replicación viral no es intensa, se desarrollan de forma temprana interferones de tipo 1, conocidos como alfa y beta, los de tipo 2, que es aquí solo hay uno, que sería el interferón gamma, y los de tipo 3, que son los interferones lambda. Ello provoca que haya una respuesta con un infiltrado de monocitos y macrófagos y neutrófilos, pero no es excesivo, y se liberan una serie de quimiocinas, como la que atrae a los macrófagos, o proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el interferón gamma y otras muchas, pero esto no es exagerado. Entonces, con esto, las consecuencias de esta respuesta inmune se provoca una apoptosis de células epiteliales y endoteliales mínima, la permeabilidad vascular no se altera o se reduce, y las respuestas inmunológicas que se van a desarrollar, primero la respuesta inmune innata y al cabo de una semana la respuesta inmune adaptativa de linfocitos T y B, es óptima, con lo cual se consigue una efectiva eliminación del virus. ¿Cuál es el desenlace? Que se desarrolla una inmunidad protectora que evidentemente empieza con una respuesta IgM y hace el switch o el cambio a IgG y a IgA, y el individuo afecto lo supera y queda una supervivencia perfectamente adecuada. Pero, ¿qué ocurre? En algunos pacientes esta respuesta inmune es patogénica o está completamente disregulada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que la replicación viral en estos pacientes es mucho más intensa. Los interferones que se tienen que poner en marcha, la respuesta es de forma tardía, y la respuesta inflamatoria
tanto de los monocitos como de los neutrófilos, las quimiocinas y las citocinas inflamatorias están muchísimo más aumentadas. ¿Todo esto qué provoca? Pues provoca que la apoptosis de las células epiteliales y endoteliales esté muy incrementada, que la permeabilidad vascular esté aumentada y haya un trasvase del líquido intracelular al pulmón, que la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, sea subóptima y que se altere la eliminación del propio virus. Y esto tiene unas consecuencias. Las consecuencias son, en primer lugar, que hay una lesión pulmonar aguda, después ocurre un síndrome de distrés respiratorio agudo y este síndrome, con los días, si no se controla de forma adecuada, tiene una elevada morbimortalidad. Hemos dicho que esta elevación de marcadores inflamatorios se ha dado en llamar tormenta de citocinas, ¿no? O sea, se puede llamar o bien tormenta de citocinas, cytokine storm por sus siglas en inglés, o síndrome de liberación de citocinas, ¿no? Y esto se produce por una liberación excesiva e incontrolada de todas las citocinas proinflamatorias. Evidentemente, aquí incluimos el eje de la interleuquina 1, no solo la interleuquina 1 beta, sino otras de este mismo grupo, pero también la interleuquina 6, el interferón gamma y otras muchas que no vamos a citar de forma profunda, ¿no? Lo que sí que es verdad es que esta síndrome de liberación de citocinas o esta tormenta de citocinas sabemos que puede ser provocada por muchas causas. La primera son enfermedades infecciosas. Se han demostrado por gripe, por neumonías, por otras muchas causas, entre las que nos encuentra la COVID-19. Pero también sabemos que ocurre por muchas enfermedades autoinmunes, incluso por determinadas inmunoterapias antitumorales, como han sido, por ejemplo, el uso de la terapia que se usa en leucemias, como son las CAR T-cells, las células TCAR, básicamente. ¿Cuál es la clínica de esta tormenta de citocinas? Pues esta tormenta de citocinas provoca una inflamación sistémica que nosotros la detectamos porque los pacientes tienen una disminución de linfocitos, una linfopenia asociada a una elevación de parámetros inflamatorios. Y los principales parámetros inflamatorios que detectamos elevados son la interleuquina 6, la ferritina, la proteína C reactiva, el dímero D, la procalcitonina, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta inflamación sistémica podemos encontrar signos clínicos similares a vasculitis y trombosis, que no van a ser objeto de esta charla porque se tratarán de forma específica, y en los estadios avanzados las consecuencias son una insuficiencia o un fallo orgánico múltiple que puede desencadenar las consecuencias que hemos comentado, incluso la muerte. Lo que es importante resaltar es que en las enfermedades infecciosas como la COVID-19, esta tormenta de citocinas se origina en el área infectada, es decir, en este caso en el pulmón, y es posteriormente en una segunda fase en que se extiende por todo el cuerpo a través de la circulación. En las enfermedades que se parecen mucho por coronavirus previas, es decir, en el SARS, que se inició en el 2002, y en el MERS, que se inició en el año 2012, lo que se encontró en estos casos es que había una rápida replicación del virus, una gran cantidad de infiltración celular inflamatoria y esta tormenta de citocinas que provocaba precisamente la lesión pulmonar aguda que hemos comentado, el síndrome de distrés respiratorio agudo, con la gran elevada morbimortalidad. Ya nos habían enseñado que, y este es el modelo que a día de hoy seguimos pensando que es lo que ocurre, que hay diversas fases en las cuales la primera fase lo que hay ocurre es una fase de respuesta viral y una segunda fase en la que conviven una cada vez más disminuida la respuesta viral con un inicio de la respuesta inmune del huésped y en la fase final lo que hay es una fase de hiperinflamación. Con lo cual, todos pensamos que en la primera fase sobre todo tendríamos que utilizar el tratamiento antiviral, que ya se nos ha comentado y que estamos utilizando en estos momentos, y a partir de un determinado momento es crítico que de aquellos pacientes que no van bien utilicemos también tratamientos antiinflamatorios. ¿Qué sabemos de la inmunopatología del síndrome de activación macrofágica o de la que también provoca una tormenta de citocinas? Es decir, en el modelo en el que nos fijamos es el síndrome de activación macrofágica que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes sabemos que no
lo hacen todos los pacientes, sino solo aquellos que tienen una determinada predisposición genética. Con lo cual pensamos que aquí seguramente ocurrirá lo mismo. De hecho, grupos de investigadores italianos ya están sugiriendo que determinadas variantes del receptor, del AC2, del receptor que utiliza el virus para introducirse en las células pulmonares, probablemente predisponen a que el paciente presente una reacción más grave o más severa, ¿no? Y además, evidentemente, podemos pensar la misma predisposición que predispone a los síndromes de activación macrofágica en otras enfermedades. Pues pueden ser genes que alteran la respuesta de los macrófagos o que alteran la respuesta citotóxica de los linfocitos T. En el caso de las enfermedades autoinmunes existe ya un efecto inflamatorio, una actividad inflamatoria de base que hace que se puedan elevar estas citocinas. En este caso no lo teníamos, no era así, pero en este tipo también sabíamos que había un desencadenante infeccioso que ponía en marcha el desarrollo de todos estos enfermas y las consecuencias era un incremento de la activación macrofágica y una gran expansión y un incremento de la activación de los linfocitos T con una producción importantísima, por ejemplo, del interferón gamma, ¿no? Y esto es lo que llamamos la tormenta de citocinas, que se parece mucho a lo que estamos viendo en la COVID-19. ¿Qué presentación clínica esperaríamos? Pues la presentación clínica es similar a la que vemos en otro síndrome de liberación de citocinas que hemos dicho, por ejemplo, el que se asocia a la inmunoterapia del cáncer, ¿no? En este caso, y no lo voy a extender, y no me voy a extender en este esquema, lo que sí que vemos es que hay afectación sistémica. Pero una de las afectaciones que ocurre es la que ocurre a nivel pulmonar, en el que hay hipoxia, en el que hay taquipnea, en el que hay edema pulmonar y fallo respiratorio, que simula mucho lo que estamos viendo en esta enfermedad, ¿no? En el caso del síndrome de liberación de citocinas o de la tormenta de citocinas asociada a este tratamiento, se ha podido graduar en función de la gravedad o de los síntomas que van ocurriendo y que también se parecen mucho a lo que vemos en la COVID-19 y que seguramente en algún momento dado desarrollaremos esquemas de tipo similar. Lo que sí que sabemos en la inmunopatología de estas infecciones es que si nosotros partimos de un alveolo normal, no infectado, sabemos que hay neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, hay determinados macrófagos alveolares que cumplen una función de defensa y hay el surfactante, ¿no? Cuando tenemos una infección aguda, sobre todo principalmente por virus, tanto las células alveolares, los neumocitos, como los macrófagos alveolares liberan una serie de citocinas con el fin de intentar eliminar esta infección. Y si esto no ocurre o en determinados pacientes, esto es cuando se produce en la fase final el daño tisular. El daño tisular que provoca la quimoatracción al foco de inflamación de neutrófilos, edema pulmonar, provoca membranas hialinas y provoca los daños que estamos viendo en nuestros pacientes, ¿no? Provoca lo que, y es lo que el objetivo de los tratamientos es evitarlo, provoca un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, si partimos de un alveolo sano, el síndrome de distrés respiratorio agudo tiene varias fases, ¿no? Una primera fase es la que llamamos la fase exudativa, que no pretendo explicar de forma rápida, pero que incluye una gran liberación de mediadores proinflamatorios, que si no se controla de forma adecuada puede acabar en una fase proliferativa que va incrementando el daño y en una fase fibrótica si el paciente consigue superar el daño provocado en toda esta lesión inmune, ¿no? De causa inmune. Y para intentar evitar esto, se están utilizando o estamos empezando a tratar con determinados tratamientos antiinflamatorios para intentar evitar que el paciente tenga todos estos problemas, ¿no? Esta tormenta de citocinas o este síndrome de liberación de citocinas, lo que conseguimos con la terapia antiinflamatoria es evitar la progresión de la enfermedad, prevenir más lesiones y en los casos críticos disminuir la morbimortalidad y mejorar la supervivencia, porque estamos viendo que las consecuencias pueden llegar a ser críticas, ¿vale? ¿Qué tratamientos tenemos? Bueno, el primer tratamiento que todo el mundo piensa cuando pensamos que hay una inflamación son los glucocorticoides.
Los glucocorticoides se unen a un receptor citoplasmáticos y regulan la expresión, por un lado, de proteínas antiinflamatorias en el núcleo, que es el proceso que se llama transactivación, y por otro lado, reprimen la expresión de proteínas proinflamatorias, que es lo que se llama transrepresión. Y entonces todo ello, los dos elementos, la transactivación y la transrepresión, provocan que tenga un potente efecto antiinflamatorio, ¿vale? Sin embargo, la OMS, en su guía provisional del 13 de marzo, no ha recomendado su uso, salvo en casos seleccionados o en el contexto de ensayos clínicos. Por ello, se trata de un tratamiento en debate que no podemos obviar, ¿vale? Pero probablemente todos los tratamientos que estamos utilizando son tratamientos en debate, ¿no? Lo que sí que sabemos y que nos sugieren diferentes estudios es que una buena estrategia en este tipo de enfermedad podría ser el uso de pulsos de corticoides. Y cuando hablamos de pulsos de corticoides, hablamos de al menos 250 miligramos de metilprednisolona o 20 miligramos de dexametasona. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que se deben emplear durante el menor tiempo posible, con el fin de disminuir los efectos secundarios que se asocian al empleo prolongado de los glucocorticoides. Lo que está claro y que no podemos, y que diremos y que repetiremos a lo largo de todos los fármacos que vamos a citar, es que estamos pendientes de resultados de los ensayos aleatorizados que están en marcha para evaluar realmente la eficacia, la posología y los criterios de utilización. Además de los corticoides, hemos dicho que una de las citocinas que se pone en marcha y que tiene un papel crucial es la interleuquina 1. Y entonces se están utilizando o tienen un papel crítico los inhibidores de la interleuquina 1, ¿no? Básicamente la anakinra y anticuerpos monoclonales como el canakinumab o una proteína de fusión como el rilonacep. Básicamente la anakinra es un análogo de un antagonista del receptor de la interleuquina 1. Y es un fármaco que bloquea el receptor de esa interleuquina, con lo cual bloquea tanto la interleuquina 1 alfa como la interleuquina 1 beta. Y además, y esto es una cosa que conocemos desde los años 90, tiene un excelente perfil de tolerancia. Previamente, anakinra había demostrado su efectividad en casos críticos de otras enfermedades que pueden provocar una tormenta de citocinas, como son el síndrome de activación macrofágica o la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, que ocurrían de forma secundaria con enfermedades autoinmunes, además, y ya hay pequeñas series en pacientes críticos de esta pandemia que también han mostrado que puede llegar a ser efectivo, ¿no? Los otros anticuerpos que hemos comentado, el canakinumab y el rilonacep, solamente bloquean la propia interleuquina 1 beta ya liberada, ¿no? Y evidentemente se están haciendo ensayos porque podría tener utilidad en esta patología. En cualquier caso, debemos resaltar, y esto lo resaltaremos en todos los fármacos que vamos a decir, porque no existe ningún fármaco aprobado, tampoco de los tratamientos antivirales por el momento. Tenemos que estar pendientes de todos los ensayos clínicos controlados en marcha para establecer finalmente su eficacia, su posología y sus criterios de utilización. ¿Cómo funciona el anakinra? El anakinra lo que hace es inhibe el eje de la interleuquina 1, que es una de las primeras etapas de toda la cascada inflamatoria. Y entonces, por ejemplo, la interleuquina 1 en condiciones normales incrementa y aumenta la liberación de la interleuquina 6, presentando, por eso cuando lo inhibimos, presenta efectividad en la tormenta de citocinas de cualquier causa, ¿no? De hecho, este sería un esquema de lo que ocurre en enfermedades autoinmunes, que era el modelo que teníamos hasta esta patología de las tormentas de citocinas, y vemos que la interleuquina 1 está al principio de toda la cascada que va a acabar finalizando en una tormenta de citocinas. Como ventaja de este fármaco sabemos que tiene una semivida de eliminación muy corta, entre 4 o 6 horas, y además, cosa que no ocurre con otros muchos fármacos, alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, lo que nos permitiría que fuera de utilidad para manifestaciones neurológicas asociadas a esta enfermedad. Tenemos la posibilidad de combinarlo con otras terapias, lo cual es muy útil, y ya veremos qué nos dicen los ensayos que se están en marcha respecto a su utilización. Hemos comentado los corticoides, hemos comentado los antiinterleuquina 1 y vamos a comentar otro fármaco antiinflamatorio como son los inhibidores de las JAK1 y JAK2, como es el baricitinib. El baricitinib
inhibe reversiblemente estas dos proteínas, la JAK1 y la JAK2, que son las que transmiten las señales precisamente de numerosas citocinas. Y entonces lo que hace esta molécula es modular la expresión de genes asociados a inflamación con la consecuencia final de un efecto antiinflamatorio. Además, en concreto, este fármaco podría tener un efecto antiviral, ya que inhibe una proteína que es utilizada por este virus para infectar las células humanas. Igual que la anakinra, presenta unas propiedades farmacocinéticas muy buenas, porque se puede combinar con otros fármacos, porque no se une a proteínas plasmáticas y interacciona de forma mínima con los citocromos hepáticos de degradación de numerosos fármacos, que a diferencia de, por ejemplo, de algunos determinados fármacos antivirales que tienen una gran interferencia con otros tratamientos, este no tiene prácticamente interferencias y tampoco con las proteínas transportadoras de fármacos. Como en todos los tratamientos que voy a citar, estamos pendientes de los resultados que los ensayos clínicos controlados que están en marcha. El tercer gran tratamiento que está demostrando una cierta eficacia, en una cierta efectividad, porque para hablar de eficacia hay que demostrar en ensayos clínicos controlados que ha funcionado, es los tratamientos anti-interleuquina 6. Se utiliza el tocilizumab porque ya estaba aprobado para artritis reumatoide, pero se están probando también otros antirreceptor de interleuquina 6 como el sarilumab o incluso contra la propia interleuquina 6 como el cetuximab y otros, básicamente. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante que se une específicamente a los receptores de la interleuquina 6, tanto los que están solubles como los que están unidos a membrana, y bloquea la señalización de esta interleuquina y la respuesta inflamatoria que provoca. En la presente pandemia, después de que los pacientes chinos, los médicos que los trataron mostraron que tenía una cierta efectividad, su uso en hospitales de tercer nivel se ha utilizado de forma prácticamente generalizada como medicamento antiinflamatorio de segunda línea cuando los pacientes evolucionan y no se controlan con otros tratamientos. El otro tratamiento que hay ensayos clínicos es un anticuerpo monoclonal también contra el receptor de la interleuquina 6, es el sarilumab, que a día de hoy todavía no está aprobado, que estaba en ensayo contra artritis reumatoide y que se está ensayando en esta enfermedad. Ciltizumab, a diferencia de los otros dos que van contra el receptor de la interleuquina 6, iría dirigido contra la propia interleuquina 6 y también se está ensayando. Lógicamente, y esto lo vamos a decir siempre, estamos pendientes de los resultados de los ensayos clínicos controlados en marcha para saber en este caso si se pueden utilizar en monoterapia o como tratamiento combinado para establecer finalmente si de verdad son eficaces y a qué posología y con qué criterios de utilización los debemos utilizar. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de estos dos tratamientos, tanto de la interleuquina 6 como de los anti-JAK1 y JAK2? Pues básicamente lo que sabemos es que tras la infección por un virus, en este caso el COVID-19, principalmente los macrófagos, pero también las células alveolares de tipo 1 o de tipo 2, son capaces de liberar interleuquina 6 y receptores solubles de esta interleuquina, los dos, y se pueden formar incluso complejos que pueden a su vez activar a estos macrófagos y pueden llegar a reactivar o provocar una verdadera tormenta de citocinas que ya hemos visto. Lo que ya estamos viendo es que esto ocurre, la cantidad de estas tormentas de citocinas es muy escasa en pacientes que desarrollan formas leves de COVID-19 y a medida que los pacientes presentan casos mucho más graves, esta respuesta de citocinas presenta una mayor magnitud y es la responsable de la gravedad de estos pacientes con COVID-19 que tienen el síndrome de distrés respiratorio agudo y un síndrome de activación macrofágica. Y teniendo en cuenta este modelo, pues los anticuerpos contra la interleuquina 6 o contra el receptor, digamos, inhibirían esta parte de esta tormenta de citocinas
digamos, en un nivel antes de que lleguen a activar a las células, y por ejemplo el inhibidor de JAK quinasas como el baricitinib los inhibiría a través, una vez que en un nivel intracelular en la transmisión de señales. Un tratamiento o un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta son los interferones, ¿no? Sabemos que los interferones, tenemos interferones de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, ¿no? O sea que no es una sola molécula. Los interferones de tipo 1, básicamente los interferones de alfa y los interferones beta, el de tipo 2 tenemos solo el interferón gamma y los de tipo 3 tenemos los interferones, porque hay más de uno, de lambda. Todos ellos presentan un efecto antiviral. Sin embargo, tanto los interferones de tipo 2 como los interferones de tipo 1 como el interferón gamma, que es un interferón de tipo 2, también son capaces de inducir la liberación de citocinas proinflamatorias. Este último efecto no se ve en los interferones de tipo 3. Como tratamiento, si pensamos que son moléculas que pueden tener un efecto antiviral, pues se han utilizado en la COVID-19, sobre todo en pacientes críticos. Sin embargo, algunos resultados de pequeños ensayos clínicos sugieren que podrían ser útiles especialmente en momentos iniciales. Sin embargo, en los momentos avanzados podrían incluso empeorar la supervivencia cuando se utilizan en estos estadios. Como todo lo que estamos utilizando en este momento, en esta enfermedad, estamos pendientes de los resultados para confirmar o descartar lo que estamos observando. Respecto a los interferones de tipo 2, que tendríamos el interferón gamma principalmente como modelo, el interferón gamma es una de las citocinas proinflamatorias que se encuentra de mayor elevada en la COVID-19. En este caso, tenemos ya un anticuerpo monoclonal comercializado, que es el emapalumab, que el nombre comercial sería Gamifant, que se ha aprobado precisamente en una enfermedad muy rara, porque había dicho que los enfermos de la COVID-19 tienen características similares a la hemofagocitosis o linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Pues este anticuerpo está provocado en la hiperinflamación de la linfohistiocytosis hemofagocítica primaria, que es un síndrome extremadamente raro. Y como muchos otros tratamientos, se está probando en pacientes críticos afectados de COVID-19. También tenemos que resaltar siempre que estamos pendientes de los resultados de los ensayos clínicos controlados para posicionar este tratamiento en la terapia final que tengamos que hacer. Y por último, el último interferón que tiene un efecto antiviral son los interferones de tipo 3. Los interferones lambda, que aquí en este esquema ponía 3, pero probablemente ya conocemos 4, ¿no? Los interferones, el interferón lambda también presenta un efecto antiviral y, a diferencia de los otros dos tipos, no tiene efecto proinflamatorio de los interferones de tipo 1 y de tipo 2. Con lo cual, el uso de este interferón sería una opción terapéutica ideal. Está en fase de desarrollo una terapia antiviral con un interferón gamma pegilado desarrollado por la compañía Eiger Biopharmaceuticals y que se ha utilizado en ensayos contra otros virus como el de la hepatitis delta. De manera indirecta, sí que hemos visto que uno de los fármacos que estamos utilizando en esta enfermedad es la acitromicina. Pues sabemos que la acitromicina, aunque de una manera bastante ineficiente, es capaz de estimular la producción de interferón lambda por las propias células del sistema inmune, lo cual podría explicarnos su efecto que tiene en la COVID-19, a pesar de ser un fármaco, un macrólido, que no nos podríamos explicar por qué funciona en una enfermedad viral. Como todo, estamos pendientes de los resultados de los ensayos clínicos en marcha para terminar de posicionar todos esos tratamientos. Voy a resaltar también los antimaláricos. Todos sabemos que los antimaláricos, especialmente la hidroxicloroquina, se empiezan a utilizar en esta enfermedad. Tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina, su efecto principal es aumentar el pH lisosómico, en el caso de su uso en enfermedades autoinmunes, en las células presentadoras de antígeno, y esto interfiere con la señalización a través de los toll-like receptor, especialmente en las células del sistema inmune innato, con lo cual afecta a la producción de citocinas proinflamatorias, ¿no?
Y esto ya lo sabíamos por su uso en enfermedades autoinmunes. De hecho, es un tratamiento clásico del lupus eritematoso sistémico, de la artritis reumatoide, pero también del síndrome de Sjögren y de otras muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la hidroxicloroquina y también la cloroquina interfieren con el procesamiento antigénico de las células presentadoras de antígeno, de los macrófagos, y ello evitaría la liberación de citocinas, primero la producción y luego la liberación de todas las citocinas, tanto por las células del sistema inmune innato como por las células del sistema inmunodaptativo, como las células T o las células B. Además, y esta es la explicación que podría explicar por qué funcionan como antivirales, este efecto de alteración del pH lisosomal se ha visto que interfiere tanto con la entrada del SARS-CoV-2 a través del receptor AC2 de las células, como con la fusión en los endosomas de este virus en las células infectadas, básicamente. Lo mismo que ha ocurrido con otros muchos fármacos, tras comprobar que presentaba una determinada efectividad en pacientes chinos, su uso sí que se ha generalizado en la práctica clínica en la mayoría de los países afectados por esta pandemia. Igual que tenemos que decir con todos los demás, todavía no podemos decir o podemos recomendar de manera extensiva su uso porque estamos pendientes de los múltiples ensayos clínicos controlados para conocer cómo lo tenemos que utilizar, tanto para conocer cuál es su eficacia, en qué momento se debe utilizar, su posología y los criterios de utilización. Por último, voy a desarrollar otro de los tratamientos que sabemos que pueden ser más prometedores, como es la transfusión del plasma que han desarrollado los pacientes que han superado esta enfermedad, ¿no? De este plasma inmune, ¿no? El efecto de este plasma de los enfermos que ya están en fase convalesciente actuaría a través de anticuerpos específicos contra este virus, contra el SARS-CoV-2, ¿no? Y básicamente lo que puede hacer tiene un propio efecto antiviral porque podría inducir la neutralización del virus antes de su entrada en la célula, pero también puede activar el complemento, puede activar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la fagocitosis, ¿no? Presentando también un cierto efecto antiinflamatorio, ¿no? Evidentemente, si tenemos en cuenta el primero de los mecanismos, tendría más efectividad de forma profiláctica o cuando se utiliza de forma precoz tras el inicio de los síntomas, ¿no? Y en este caso se comenta que deberíamos utilizar el suero de aquellos pacientes, pacientes convalescientes que tienen anticuerpos bloqueantes con un título idealmente superior a 1,320. Sin embargo, también existen resultados prometedores en pacientes críticos, con lo cual estaríamos hablando del segundo mecanismo con efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es el problema que podemos tener con este tratamiento? Que tenemos poca disponibilidad para utilizarlo de forma generalizada mientras se están desarrollando las propias vacunas, ¿no? Lógicamente, estamos pendientes de todos los ensayos clínicos controlados en marcha para posicionar su uso. Y estos serían los tratamientos principales que hemos comentado, ¿no? Los glucocorticoides, los antiinterleuquina 1, la anakinra, los antiinterleuquina 6, los anti-JAK, los antimaláricos, los interferones, el plasma inmune, pero también tenemos otros tratamientos antiinflamatorios, ¿no? Tomando como modelo la eficaz de este tratamiento en el síndrome de activación macrofágica o con la linfociticitosis hemofagocítica secundaria, se están evaluando en ensayos clínicos múltiples fármacos. Y aquí se van desde la plasmaféresis, procedimientos de plasmaféresis, inmunoabsorción, inmunoglobulinas endovenosas, inhibidores de la calcinurina como la ciclosporina y el tacrolimus, otros inhibidores de JAK quinasas, las propias estatinas, los propios IECAS y los ARA2 que se utilizan en la hipertensión, el trasplante de células mesenquimales negativas para el receptor AC2, inhibidores de puntos de control inmune y otros muchos que van apareciendo y que podemos revisar en los ensayos que hay en las agencias reguladoras, ¿no? Lógicamente estamos pendientes de todos los resultados para saber finalmente cuál de estos tratamientos puede adquirir una función en este tipo de enfermedad. Y ya para concluir, únicamente quería resaltar tres conclusiones. Por un lado,
que es necesario determinar en los enfermos con COVID-19 qué pacientes y en qué momento se va a desarrollar esta respuesta inmune disregulada, que se va a caracterizar por una citocinas que tiene características clínicas comunes con el síndrome de activación macrofágica y la linfocitosis hemofagocítica secundaria, que inicialmente va a provocar una lesión pulmonar aguda y posteriormente un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es el que tiene una elevada morbimortalidad, que en personas de edad avanzada se ha publicado que puede llegar hasta el 50%. En cualquier caso, la terapia antiinflamatoria nos puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad, a prevenir lesiones y, en los casos críticos, a mejorar la supervivencia. La deberíamos utilizar, y esto es una opinión, evidentemente, no se tiene que entender como una certeza absoluta, en aquellos pacientes que pueden ser de alto riesgo, que según el conocimiento actual serían mayoritariamente varones con una edad superior a 50-60 años y que además tienen comorbilidades como pueden ser la hipertensión arterial o pacientes deprimidos, ¿no? Con cáncer o con inmunodeficiencias. Se debe iniciar en el momento en el que detectemos que los pacientes están desarrollando linfopenia asociada con una elevación importante de marcadores inflamatorios. Interleuquina 6, ferritina, proteína C reactiva, dímero D, procalcitonina, lo que podamos mirar en los laboratorios de nuestros hospitales. Y ello asociado a un deterioro clínico con hipoxemia. Y esto estamos viendo que ocurre aproximadamente a partir del 8º o 9º día de evolución. Además, debemos resaltar que la terapia antiinflamatoria se debe elegir en función de la experiencia clínica adquirida por los equipos médicos y siempre siguiendo los criterios locales de práctica clínica en espera de los resultados de todos los ensayos clínicos controlados que provocará que se generen evidencias robustas y de alta calidad tan rápido como sea posible. Y muchas gracias y dedico esta presentación a todos los sanitarios y a todos los pacientes que están enfrentándose con la COVID-19. Muchas gracias.